Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. «29. El yelmo de Grayen habla. Flint hace una apuesta. La sala del Consejo de Sans era una construcción grandiosa en una de las murallas exteriores del Árbol de la Vida. Unos soldados Silars, con uniformes de gala, condujeron a los compañeros a través de una puerta doble de bronce a una sala larga e imponente, flanqueada por columnas. Al otro extremo de la sala había un estrado de planta curva en el que descansaban 9 tronos. Esos tronos estaban tallados en marfil estriado, cada uno de color diferente en una gama que iba del blanco al gris, del rojizo castaño al verde. El trono que pertenecía al reino de los muertos se había tallado en obsidiana negra. El 9º trono, situado en el centro del arco, era de mayor tamaño que el resto y estaba tallado en mármol blanco puro, con adornos en oro y plata. Los soldados formaron 2 hileras a lo largo de las columnas. Arman Caras condujo a los compañeros hasta una zona en forma de rotonda, delante de los tronos. Una vez allí, la persona que se dirigiera al consejo le hablaría al Rey Supremo, cuyo trono tendría enfrente, con los otros Sans observando a uno y otro lado. Puesto que no había Rey Supremo, la persona que tuviera que hablar estaría situada en el centro de la sala para mirar a todos los Sans al mismo tiempo, o de otro modo habría de girar la cabeza continuamente a uno y otro lado para dirigirse a todos los Sans, cosa que lo dejaría en bastante desventaja. Flint iba delante de sus compañeros, con el yelmo de Grayen en las manos. Se había producido un fugaz altercado entre Arman y él antes de entrar en la sala respecto a cuál de los dos debería llevar el yelmo. Para ser sincero, Flint no quería tener nada que ver con el maldito objeto y habría renunciado a él de buen grado, pero se había sentido herido en su orgullo y no estaba dispuesto a dejar que lo llevara el hilar. Además, en un rincón de su pensamiento siempre tenía presente la promesa de Reorx. Arman Caras tampoco quería el yelmo. Había pedido llevarlo porque se sentía comprometido por el honor a hacerlo, de modo que, en un gesto de gentileza, no insistió y manifestó que temía que un altercado condujera a un derramamiento de sangre. Talis iba detrás de Flint, con Sturm a su lado. Raistlin y Caramon lo seguían, con Tasleof entre ambos. El mago había amenazado con lanzarle un conjuro de sueño en cuanto abriera la boca para hablar y, aunque por lo general a Tasleof le habría parecido una fantástica perspectiva ser hechizado, no quería perderse nada de lo que pudiese ocurrir con los enanos, así que estaba en un dilema. Al final decidió que podían hechizarlo cualquier otro día, mientras que presentarse ante el Consejo de Sans era una oportunidad que se presentaba una vez en la vida, de modo que se dispuso a hacer el esfuerzo heroico de mantener la boca cerrada. Los Sans se encontraban sentados en los tronos y mostraban un aparente sosiego a pesar de que la apertura de la puerta y la llegada del yelmo maldecido habían supuesto una conmoción. El único que estaba realmente imperturbable era el Sans de los Sagars, el gran Bulb del clan Bulb, que estaba profundamente dormido. Y siguió dormido durante casi todo el proceso, ya que solo se despertó cuando un ronquido especialmente sonoro lo despabiló. Cuando ocurrió esto, parpadeó, bostezó, se rascó y volvió a dormirse. Flint observó a los Sans conforme Arman Caras se los presentaba y tomó nota mental de cuál podría ser amistoso y cuál peligroso. Ornfel de los Silars era un enano de semblante majestuoso y porte noble, serio y digno. Su expresión se tornó preocupada cuando miró a Flint y después sombría al contemplar el yelmo. El Teiwar, Brialger, cuyo trono se hallaba en lo más oscuro de las oscuras sombras, los contempló con ceñudo desagrado, al igual que el Santa Ergar, Rani. A Flint no le sorprendió aquello, ya que los enanos oscuros odiaban a todo el mundo. Lo que lo intranquilizó fue el aire de satisfacción que emanaba del Teiwar. Flint no distinguía los ojos de Brialger tras el cristal ahumado del yelmo,
pero una mueca burlona le curvaba las comisuras de los labios, algo que a Flint le resultaba perturbador. Era como si Rialger supiera algo que el resto ignoraba. Flint decidió no quitar ojo al Teiwar. El cabecilla de los Daewars, Nais, ofrecía una estampa muy imponente con toda la parafernalia de combate, pero al parecer era todo cuanto se podía decir de él. Tufe, del clan Kiar, tenía la misma apariencia enajenada que todos los Kiars, incluso los que estaban en sus cabales. Tufe no dejaba de echar ojeadas inquietas a Ornfell, como si esperara a que le dijera lo que tenía que pensar. Rani, de los Daergars, sería enemigo de los Neidars por la mera razón de que siempre había sido así y siempre lo sería. La cuestión era si los Daergars estaban aliados con los Tewarsen fuera cual fuera la maldad que estuvieran tramando. Acabada la presentación de todos los Sans, Flint hizo una respetuosa reverencia al trono vacío del reino de los muertos y luego se inclinó con aire desafiante ante el otro trono vacío, el que pertenecía a los Neidars. Ornfell presenció eso último con actitud seria mientras que Rialger soltaba un resoplido desdeñoso, con lo que sacó de su sueño al gran Bulb, que rezongó antes de volver a hacerse un ovillo en el trono y dormirse otra vez. «Soy Flint Fireforge», empezó Flint con las presentaciones y se giró hacia Tanis. «Y este es, ¿por qué no están encadenados con grilletes estos criminales?», interrumpió Rialger. «Han destruido la puerta norte. Son asesinos y espías. ¿Por qué no están en una mazmorra?». «No somos espías», replicó Flint, furioso. «Somos portadores de noticias urgentes y una advertencia del mundo que hay más allá de la montaña. La reina Taquisis, a la que los enanos conocen como el falso metal, ha regresado del abismo trayendo consigo sus dragones del mal. Ha creado unos hombres dragón, guerreros temibles a las órdenes de los señores de los dragones, que están haciendo la guerra en el mundo. Muchos reinos han caído ya presas de la oscuridad, entre ellos Qualinesti. El siguiente será Thorvardin». Todos los Sans empezaron a hablar a la vez, a gritos y gesticulando, señalándose unos a otros y a Flint, que también gritaba y apuntaba con el dedo. «Sin duda nuestros clérigos lo habrían sabido si el falso metal hubiese regresado», manifestó Nais, desdeñoso. «No hemos visto ninguna señal de ello. En cuanto a esas afirmaciones sobre dragones y hombres dragón, ¿acaso somos niños para creer esos cuentos?», gritó Rani. El gran Bulb, a quien sacaron bruscamente de su sueño, miró a su alrededor, aturullado. «¿Qué pasa?», le preguntó Sturm a Tanis, que era el único aparte de Flint que hablaba el lenguaje enano. El caballero estaba acostumbrado a la protocolaria etiqueta de los holámicos y estaba espantado ante semejante tumulto. «Esto es más una reyerta de taberna que una reunión de dirigentes. Los enanos no son dados al ceremonial», contestó Tanis. «Flint les ha dicho que Taquisis ha vuelto y discuten esa afirmación. Demostraré que son espías». La voz de Rialger era tenue y áspera y tenía un dejo quejumbroso, como si se sintiera constantemente maltratado. «Mi gente intentó arrestar a esta pandilla, pero se los llevaron Arman Caras y sus secuaces, que no tenían derecho a encontrarse en nuestro territorio». «Tenía todo el derecho a sacar a mi hermano de vuestras mazmorras», replicó Arman, acalorado. «Infringió nuestras leyes», argumentó Rialger, malhumorado. «No infringió ninguna ley. Lo raptasteis para intentar obtener un rescate». «Eso es mentira». Rialger se incorporó bruscamente. «¿También es mentira que hemos tenido que correr para salvar la vida en el eco del yunque?», increpó con voz atronadora Arman. «Los tuyos nos arrojaron piedras por los pozos de la muerte para aplastarnos». «¿Qué dices?». Ornfell se puso de pie y asestó una mirada torva al San Teiwar. «Nadie me ha mencionado nada sobre eso». Tanis iba traduciendo lo que hablaban los enanos para que sus amigos supieran lo que pasaba. Flint no apartaba la vista del Teiwar. Había intentado reconducir la conversación al motivo por el que sus compañeros y él habían viajado a Thorvardin, pero no estaba haciendo muchos progresos. De repente Flint adivinó lo que iba a decir el Teiwar y comprendió, desanimado, que tanto Arman como él se habían dejado manipular por alguien muy astuto.
Admito que atacamos a nuestros parientes y Lars, dijo Rialger. Los míos intentaban impedir que esos criminales entraran en nuestro territorio. Los altos son espías. Intentaron colarse a hurtadillas en Torvardin, sin ser vistos, y trayendo consigo el yelmo maldito para destruirnos. Habrían tenido éxito, pero su delito se frustró gracias a la intervención de los míos. ¿Espías? ¿Criminales? Repitió Onfel, exasperado. No dejas de repetir lo mismo, Rialger, pero ¿en qué te basas para hacer esas acusaciones? En su voz asomó un dejo cortante. Eso tampoco explica por qué intentaste matar a mi hijo y a sus soldados. Flint sabía lo que venía a continuación. Vio el pozo ante sí, pero para cuando quiso darse cuenta ya había caído y yacía en el fondo, indefenso. Sí, intentamos matarlos para proteger Torvardin. Estos altos, el Teiwar apuntó con el dedo a Tanis y a los demás, y Suneidar Lameculos abrieron la puerta para que un ejército de humanos, que ahora se encuentra en las estribaciones, pudiera lanzar un ataque contra nosotros. Los Sans enmudecieron, atónitos. Detesto tener que decir esto, Onfel, pero tu hijo forma parte del complot. Mi gente iba a arrestar a los altos, pero tu hijo los rescató. Les ha revelado nuestras defensas. Rialger hizo una pausa y luego añadió suavemente, o quizás tú ya sabías todo esto, Onfel. Quizá también estás metido en esta maquinación. Eso es mentira. Gritó Arman, que se abalanzó, furioso, contra Rialger. Los soldados, con las armas desnudas, lo rodearon rápidamente y, por si acaso, también rodearon a los compañeros. Así es como Onfel planea convertirse en rey supremo, gritó Rialger. Vendiendo Torvardin a los humanos. El gran Bulb contribuía a acrecentar el jaleo al encaramarse al trono mientras chillaba a voz en cuello que estaban a punto de matar a los altos. Naís, el Sandaeguar, se había puesto de pie y a enumerar normas de actuación procedente que nadie oía. El Sankiar también estaba de pie, con un cuchillo en la mano. Tanis dejó de hacer de intérprete y se limitó a informar a los demás lo que pasaba. Pero eso es terrible, dijo Sturm, sombrío. Ahora nunca permitirán que los refugiados entren. La cuestión es, ¿cómo sabía lo de los refugiados? Musitó Raistlin. Dile a Flint que se lo pregunte. No veo qué importancia puede tener eso, adujo Sturm, impaciente. Claro que no lo ves, replicó el mago con mordacidad. Pregúntaselo, Flint. El enano sacudió la cabeza. No me harían caso, comentó, sombrío, nos hemos metido en la trampa tendida por Rialger. Poco se puede hacer ahora al respecto. Onfel se vio obligado a defenderse y a negar rotundamente los cargos hechos por Rialger contra él. Arman Caras también los negaba, explicaba que había topado con los compañeros por casualidad y añadía que él mismo los había arrestado para llevarlos ante el consejo. Junto con la maldición de Grayen, chilló Rialger. Silencio todos, ordenó con voz atronadora Onfel y, por fin, los otros Sans dejaron de discutir. Les asestó una mirada fulminante hasta que todos se hubieron sentado de nuevo en los tronos. Los soldados soltaron a Arman, que se atusó la barba y dirigió una mirada furiosa al Teiwar. Este observó al joven enano con aire malicioso. Volviéndose hacia Flint, Onfel habló en tono severo. Respóndeme, Flint Fireforge de los Neidars. ¿Son ciertos esos cargos? No, no lo son, Gran San. Pregúntale sobre los humanos escondidos en el valle. Gruñó Rialger. Venimos en nombre de un grupo de humanos, dijo Flint. Lo admite. Gritó con aire triunfal el Teiwar, pero no son soldados. Son refugiados. Replicó Flint, enfadado. Hombres, mujeres y niños. Nada de un ejército. Y no intentamos entrar a hurtadillas en Torvardin. La puerta norte se abrió para nosotros. ¿Cómo? Inquirió Onfel. ¿Cómo encontrasteis la puerta que había permanecido oculta estos 300 años? Flint respondió de mala gana, consciente de que era lo que no debería decir porque jugaba a favor del Teiwar, pero no podía dar ninguna otra explicación.
El yelmo de Graye nos condujo hasta la puerta y nos la abrió. Raistlin estaba al lado de Tanis y cerró la mano sobre el brazo del semielfo. Dile a Flint que pregunte al Teiwar cómo sabía lo de los refugiados, lo apremió. ¿Y eso qué importa? Tanis se encogió de hombros. Una vez que la puerta se abrió, seguramente su gente salió a investigar. Imposible, lo contradijo Raistlin. Los Teiwar no soportan la luz del sol. Eso es cierto. Tanis lo miró con atención. Callaos los dos, advirtió Sturm. Ornfell había adelantado un paso y alzó la mano para pedir silencio. Los cargos presentados contra ti y tus amigos son muy serios, Flint Fireforge manifestó. Habéis entrado en nuestro reino sin permiso. Habéis destruido la puerta. Eso no fue culpa nuestra, chilló Tasleov, aunque la manaza de Caramon nos silenció casi de inmediato al taparle la boca. Nos habéis traído el yelmo maldito. El yelmo de Graye no está maldito, lo contradijo Flint, iracundo. Y puedo demostrarlo. Alzando el yelmo, se lo encajó en la cabeza. Los Sans, todos a una, se incorporaron como impulsados por un resorte, hasta el Agar que, equivocadamente, pensó que como todos se habían puesto de pie era hora de levantar la sesión. Esto podría tener fatales consecuencias, amigo mío, dijo Raistlin, que clavó las uñas en el brazo de Tanis. Eras tú el que quería que se pusiera el maldito trasto. Protestó el semielfo. No es el lugar ni el momento que habría elegido para que lo hiciera, repuso el mago. En un gesto instintivo, Sturm se llevó la mano a la vaina vacía, olvidando que los enanos le habían quitado la espada. Los soldados habían dejado las armas confiscadas cerca de la entrada. Sturm calculó la distancia y se preguntó si llegaría hasta su espada antes de que los soldados lo alcanzaran. Tanis advirtió la dirección de la ojeada del caballero y supo lo que estaba pensando. Lanzó a Sturm una mirada de advertencia. El caballero asintió con la cabeza con disimulo, aunque también dio un par de pasos hacia la puerta. Flint se encontraba en medio de la sala, con el yelmo en la cabeza, y durante unos instantes largos y tensos no ocurrió nada. Tanis empezaba a respirar con más tranquilidad cuando la gema del yelmo irradió un destello que inundó la estancia de una intensa luz roja anaranjada, un fuego sagrado en medio de los presentes. El yelmo le cubría el rostro a Flint, solo se le veía la barba, asomando por debajo, y los ojos. Tanis no reconoció a su amigo en aquellos ojos ni, al parecer, Flint lo reconoció a él ni a ninguno de los otros. Miró a su alrededor como si hubiese entrado en una habitación llena de extraños. Los Sans guardaban silencio, un silencio torvo que no presagiaba nada bueno. Todos habían llevado la mano al martillo de guerra o a la espada, o a ambas armas. Los soldados tenían prestas las suyas. Flint no hizo caso de los Sans ni de los soldados. Contempló el entorno, la mirada, a través de las ranuras de la visera, no dejó pasar nada por alto, como alguien que vuelve a un lugar querido tras un largo viaje. Estoy en casa, dijo con una voz que no era la suya. La expresión furiosa de Ornfell se suavizó para dar paso a otra dubitativa, insegura. Volvió la vista hacia su hijo, que sacudió la cabeza y se encogió de hombros. Rialger sonrió con burla, como si hubiera sido eso lo que esperaba, ni más ni menos. Es puro teatro, masculló. Flint se dirigió hacia el estrado, subió los escalones y se sentó en uno de los tronos vacíos, el negro, el asiento sagrado del reino de los muertos. Miró con aire desafiante a los Sans, como retándolos a que hicieran o dijeran algo al respecto. Los Sans lo miraban, paralizados por la impresión. Nadie se sienta en el trono de los muertos, gritó Naís, que asió a Flint por el brazo e intentó levantarlo del sagrado solio. Flint no movió un solo dedo pero, de repente, el Sandaewar trastabilló hacia atrás, como si hubiese recibido el golpe de un martillo invisible. Cayó del estrado y se quedó tendido en el suelo, tembloroso de miedo y pasmo. Sentado en el trono del reino de los muertos y con el yelmo de un muerto en la cabeza, Flint habló. Soy el príncipe Grayen, dijo y su voz sonó severa y fría, distinta de la de Flint. He vuelto al hogar de mis antepasados. ¿Así es como se me da la bienvenida?
Los otros Sans echaban ojeadas de soslayo al Daewar, que seguía tendido en el suelo. Ninguno se acercó a ayudarlo. Ahora nadie se burlaba ni hacía mofa. Tú eres su descendiente, dijo Rani a Onfel, nervioso. Tu familia nos acarreó esta maldición. Debería ser tú quien hablara con él. Ornfel se quitó el yelmo en señal de respeto y se acercó al trono con dignidad. Arman habría acompañado a su padre, pero el San hizo un gesto con la mano con el que indicó a su hijo que se quedara atrás. Eres bienvenido al hogar de tus antepasados, príncipe Grayen, dijo Ornfel, que habló con cortesía, pero también con orgullo y sin temor, como correspondía a un San de los Hilars. Te pedimos disculpas por actuar de forma indebida. Los Daergars no tenemos nada que ver con ello, príncipe Grayen, se apresuró a decir Rani en voz alta. Tú debes saberlo. No es justo que suframos una maldición, añadió Naís mientras se levantaba del suelo. Nuestros antepasados ignoraban el complot que había contra ti. Tu maldición debería caer solo sobre los Hilars, dijo Rani. Silencio todos, ordenó Onfel, que miró a su alrededor, ceñudo. Oigamos lo que el príncipe tiene que decir. Tanis comprendió. Ornfel era inteligente. Estaba poniendo a prueba a Flint en un intento de descubrir si estaba fingiendo todo aquello o si realmente el espíritu del príncipe Grayen hablaba por su boca. Hubo un tiempo en el que os habría maldecido, les dijo Flint. El tono de su voz se tornó más duro y terrible. Hubo un tiempo en el que mi cólera habría echado abajo esta montaña, aseguró, iracundo. ¿Cómo osas intercambiar palabras conmigo, Ornfel de los Hilars? ¿Cómo osas afrentar más aún a mi fantasma, muerto prematuramente, mi vida cegada por mis propios parientes? Flint golpeó con el puño el brazo del trono. La montaña se sacudió, el árbol de la vida se estremeció, el suelo se movió y los tronos de los Sans traquetearon sobre el estrado. En el techo apareció una grieta mientras las columnas crujían y chascaban. El gran Bulb soltó un agudo chillido y se desplomó, desmayado. Ornfel cayó de rodillas. Ahora sí que estaba asustado. Todos lo estaban. Uno tras otro, los soldados que había en la sala hincaron la rodilla en el suelo de piedra. A continuación lo hicieron los Sans hasta que únicamente Rialger se quedó de pie y, finalmente, hasta él se arrodilló aunque era evidente que odiaba tener que hacerlo. Los temblores cesaron. La montaña se calmó. Tanis echó una rápida ojeada a su alrededor para asegurarse de que todos se encontraban bien. Stun estaba inclinado sobre una rodilla y con el brazo levantado en el saludo solámnico de un caballero a la realeza. Raistlin seguía de pie, manteniendo el equilibrio gracias al bastón, con el semblante y los pensamientos ocultos en las sombras de la capucha. Caramon se había quitado el yelmo, aunque no había soltado a Tasleoth. Ojalá Fisban estuviera aquí para ver esto, dijo el Kender con gesto pesaroso. Tanis volvió a poner su atención en Flint y se preguntó en qué acabaría todo aquello. En nada bueno, pensó, taciturno. El silencio era tan absoluto que a Tanis le parecía que oía el sonido del polvillo de la piedra deslizándose por el suelo. Tus hermanos confesaron su crimen antes de morir, príncipe Grayen. La voz de Ornfel sonó temblorosa. Aunque no fuera sus manos, se consideraban responsables de tu muerte. Y lo eran, habló Grayen, iracundo. Yo era el menor, el favorito de nuestro padre. Temían que los pasara por alto y me dejara a mí el gobierno de Thorvaldin. Aunque es cierto que sus manos no dieron el golpe mortal, sí que fue culpa suya que muriera. Yo era joven, participaba en mi primera batalla. Mis hermanos mayores juraron velar por mí y protegerme. En cambio me enviaron a la muerte. Me ordenaron que marchara con una pequeña fuerza a Saman, la fortaleza del perverso hechicero. Hice lo que me mandaban. ¿Por qué no? Los quería y los admiraba, ansiaba impresionarlos. Mis propios soldados intentaron avisarme, me advirtieron que era una misión suicida, pero no les hice caso. Confiaba en mis hermanos, que afirmaron que mis soldados mentían, que podía decirse que la batalla estaba ganada.
Yo tendría el honor de capturar al hechicero y sacarlo de allí encadenado. Me regalaron este yelmo asegurándome que me haría invencible. Sabían la verdad, sabían que no me haría invencible. Siendo obra de los Teywards, la magia de la gema atraparía mi alma y así el yelmo me mantendría retenido en él, de manera que ni siquiera mi fantasma vengativo pudiera regresar para revelar la verdad de lo ocurrido. Tus hermanos se sintieron avergonzados de lo que habían hecho, noble príncipe, dijo Ornfel. Admitieron su culpabilidad ante Caras y después buscaron la muerte en la batalla. Tu padre lloró cuando le llevaron las amargas nuevas. Hizo todo lo posible para enmendar el daño. Mandó crear una estatua en tu honor y construyó una tumba para ti. A tus hermanos se les dio sepultura en una tumba sin nombre. Y, sin embargo, mi padre no volvió a pronunciar mi nombre jamás, arguyó el príncipe. Tu noble padre se culpaba a sí mismo, Alteza. No soportaba el recuerdo de la tragedia. He perdido 3 hijos, clamaba. 1 en batalla y 2 por la oscuridad. En realidad no es menester que nos maldigas, gran príncipe, añadió Ornfel con amargura. El trono en el que se sentó tu padre como rey supremo ha permanecido vacío desde su muerte. El mazo de Caras está perdido para nosotros. Ni siquiera tenemos el consuelo de rendir homenaje a tu padre en su tumba, porque alguna fuerza terrible la arrancó de la tierra y ahora flota a gran altura sobre el valle de los Ans. Allí está suspendido el panteón de nuestro Rey Supremo, fuera de nuestro alcance, como un constante castigo y reproche para nosotros. Nuestra nación está dividida y pronto, me temo, la disensión desembocará en una guerra civil. No sé qué más daño podrías hacernos, príncipe Grayen, dijo Ornfel, a no ser que desplomes la montaña sobre nuestras cabezas. ¡Wow, chico! Tas le obsilbó. ¿De verdad que Flint podría hacer eso? ¿Derribar la montaña, chitón? Ordenó Tanis y su expresión era tan feroz que el Kender enmudeció. Hubo un tiempo en el que me habría vengado de vosotros, pero mi alma ha aprendido mucho a lo largo de los siglos. La voz de Flint se suavizó. Dio un suspiro y el puño que tenía apretado se relajó. He aprendido a perdonar. Flint se puso de pie muy despacio. Los espíritus de mis hermanos han marchado a la siguiente etapa del viaje de su existencia. El espíritu de mi padre ha hecho lo mismo, acompañado en el tránsito por el del noble Caras. Pronto me reuniré con ellos, porque ahora soy libre del cruel encantamiento que me retenía. Antes de partir, os haré un regalo, una advertencia. El falso metal ha regresado, pero también lo han hecho Reorx y los demás dioses. La puerta de Torvardin está abierta de nuevo y la luz del sol penetra en la montaña. Si cerráis esa puerta, si dejáis fuera la luz, la oscuridad os consumirá. Esto es todo una farsa, masculló Rialger. ¿Es que no os dais cuenta, necios? Cierra el pico o te lo cierro yo. Increpó Tufe. El Kiar seguía con el cuchillo empuñado. Te damos las gracias, príncipe Grayen, dijo Ornfel en actitud respetuosa. Tendremos en cuenta tus palabras. ¿Eso es todo lo que tienes que decirnos, príncipe Grayen? Arman se incorporó. ¿No hay nada que debas decirme a mí? Calla, hijo mío. Exhortó Ornfel. El príncipe ha dicho que los dioses se hallan de nuevo entre nosotros. Es el tiempo del que Caras hablaba. Cuando el poder de los dioses vuelva también lo hará el mazo para forjar de nuevo la libertad de Kryn. Arman se adelantó para situarse ante el trono del reino de los muertos. Dime cómo entrar en la tumba de Duncan. Dime dónde buscar el mazo de Caras, noble príncipe, pues tal es mi destino. El brillo de la gema perdió intensidad, parpadeó y se apagó. Espera, príncipe Grayen, gritó Arman. No puedes irte sin habérmelo dicho. Muy despacio, Flint alzó las manos y también muy despacio se quitó el yelmo. Su expresión no era triunfante ni exaltada. Parecía muy cansado. Tenía el semblante demacrado y pálido. Daba la impresión de haber envejecido tantos años como los que el príncipe llevaba muerto. Tú lo sabes. Gritó de repente Arman, que señalaba a Flint.
La voz del joven enano temblaba por la furia. Te lo dijo. Flint se alejó del trono de los muertos con el yelmo de Grayen sujeto debajo del brazo. Esto es un simulacro, una falacia. Rialger se echó a reír. Está mintiendo. Ha mentido desde el principio. No tiene ni idea de dónde está el mazo. Sabía los detalles de la vida y la muerte del príncipe Grayen, argumentó Onfel. La montaña tembló cuando dudamos de él. Quizá Reorx y los otros dioses han vuelto. Estoy de acuerdo con Rialger, intervino Raní. Buscador de nubes se ha sacudido con anterioridad y ninguno de nosotros creyó que fuera algo más que un temblor natural de la montaña. ¿Por qué iba a ser distinto esta vez? Flint se abrió paso entre los Sans, pero Arman se interpuso en su camino. Dime dónde buscar el mazo. Soy un príncipe. Es mi destino. ¿Por qué iba a decírtelo? Estalló Flint, acalorado. ¿Para que así te quedes con el mazo y nos arrojéis a mis amigos y a mí a una mazmorra? Retened como rehenes a sus amigos a cambio del mazo, sugirió el Daewar. Hacedlo y el mazo seguirá perdido otros 300 años. Replicó iracundo Flint. Los ojos entrecerrados de Rialger habían estado observando a Flint con suma atención. Propongo hacer una apuesta, dijo entonces, con una sonrisa. Los otros Sans parecían intrigados por la propuesta. Al igual que su dios, a los enanos les encantaba jugar. ¿Qué apuesta? Preguntó Onfel. Si ese Neidar encuentra el mazo de caras y nos los trae, entonces consideraremos dar asilo a esos humanos en nuestro reino. Siempre y cuando no formen parte de un ejército, claro. Si fracasa, entonces él y sus amigos seguirán siendo nuestros prisioneros y cerraremos la puerta. Ornfel se atusó la barba y miró a Flint con gesto especulativo. El Daewar asintió con la cabeza, satisfecho, y el Kiar soltó una risita mientras se rascaba la barbilla con la hoja del cuchillo. No es posible que digan eso en serio. Saltó Sturm cuando Tanis tradujo. No puedo creer que apuesten con algo tan serio. Claro que Flint no le seguirá el juego. Estoy de acuerdo con el caballero, manifestó Raistlin. Aquí pasa algo raro. Es posible, masculló Flint. Pero a veces hay que arriesgarlo todo para conseguir todo. Acepto la apuesta, dijo luego en voz alta, con una condición. Conmigo podéis hacer lo que os plazca, pero si pierdo, mis amigos quedan libres y se marchan. No puede hacer eso, Tanis. Protestó Sturm, escandalizado e indignado. Flint no puede jugar con el sagrado mazo de caras. Tranquilízate, Sturm, increpó el semielfo, irritado. El mazo aún no está en poder de nadie para que haga nada con él. No lo permitiré. Manifestó Sturm. Si tú no intervienes, entonces lo haré yo. Esto es un sacrilegio. Deja que Flint lleve este asunto a su modo. Sturm, advirtió Tanis, que asió al caballero por el brazo al ver que pensaba darse media vuelta, y lo obligó a escuchar lo que iba a decirle. No estamos en Solamnia, sino en el reino de los enanos. No sabemos nada de sus normas, de sus leyes ni de sus costumbres. Flint sí. Corrió un gran riesgo al ponerse ese yelmo, así que al menos le debemos un voto de confianza. Sturm vaciló. Por un instante pareció dispuesto a desafiar al semielfo, aunque lo pensó mejor y asintió con la cabeza, de mala gana. Haremos la apuesta, dijo Onfel, que habló en nombre de los otros Sans. Con estas condiciones, no aceptamos hacer excepciones respecto a tus amigos, Flint Fireforge de los Neidars. Su suerte está vinculada a la tuya. Si realmente encuentras el mazo de caras y nos lo entregas, consideraremos permitir la entrada a Torvardin de los humanos a los que representáis basándonos en la valoración que hagamos de ellos. Si son, como tú afirmas, familias y no soldados, serán bienvenidos. ¿Te parece bien? Los dioses nos valgan. Murmuró Sturm. Flint se escupió en la palma de la mano y se la tendió. Ornfel hizo otro tanto y se estrecharon la mano, con lo que el trato quedó cerrado. Ornfel se volvió hacia Tanis. Seréis nuestros huéspedes durante la ausencia de vuestro amigo.
Se os alojará en aposentos de invitados en el árbol de la vida y se os proporcionarán guardias para vuestra seguridad. Gracias, pero iremos con nuestro amigo, dijo Tanis. Él solo no puede acometer lo que podría ser una misión peligrosa. Vuestro amigo no irá solo, contestó Ornfell con un atisbo de sonrisa. Mi hijo, Arman, lo acompañará. Esto es una locura, Flint, dijo Raistlin con voz queda. Pongamos que encuentras el mazo. ¿Qué impedirá que ese enano se revuelva contra ti, te mate y lo robe? El hecho de que yo estaré ahí para impedirlo, manifestó Flint, enfadado. Ya no eres tan joven ni tan fuerte como antes, replicó Raistlin, mientras que Arman es ambas cosas. Mi hijo jamás haría una cosa así, intervino Ornfell, iracundo. Por supuesto que no, corroboró Arman, ofendido. Tenéis mi palabra como hijo de mi padre y como hilar de que la vida de vuestro amigo será para mí una responsabilidad sagrada. A decir verdad, Flint podría matar a Arman y robar el mazo, intervino Tasleov con voz alegre. ¿Verdad, Flint? El enano enrojeció. Caramon, soltando un suspiro, plantó la mano en el hombro del Kender y lo condujo hacia la puerta. Flint, no accedas a ir solo, apremió Sturm. Eso es algo que no está sujeto a discusión, dijo Ornfell en tono resuelto. Ningún humano, semielfo y, por supuesto, ningún Kender profanará con su presencia la sagrada tumba del Rey Supremo. El consejo de Sansa concluido. Mi hijo os escoltará a vuestros aposentos. Ornfell se volvió sobre sus talones y se marchó. Los soldados cerraron filas alrededor de los compañeros, que no tuvieron más remedio que dejarse conducir. Flint se puso al lado de Tanis. El viejo enano llevaba gacha la cabeza y los hombros hundidos. Sujetaba firmemente el yelmo de Grayen. ¿Sabes en realidad dónde hallar el mazo?, preguntó Tanis en un susurro. Quizá, masculló Flint. Tanis se rascó la barba. ¿Sabes que has apostado la vida de 800 personas en ese, quizá? ¿Acaso tienes una idea mejor? Flint miró de soslayo a su amigo. Tanis sacudió la cabeza en un gesto negativo. Es lo que suponía, gruñó Flint. 30. La posada de los altos. Sturm discute. Flint talla madera. El alojamiento que los enanos proporcionaron a los compañeros estaba ubicado en el nivel inferior del árbol de la vida, en una parte de la ciudad que era más antigua que el resto y que apenas se utilizaba. Todos los edificios estaban abandonados y clausurados con tablones. Flint señaló la razón. Todo está adecuado para la estatura de humanos, puertas y ventanas. Esta parte del árbol de la vida se construyó para albergar humanos. A esta zona se la conocía como Ciudad Alta, les informó Arman. Esta era el área reservada para los comerciantes humanos y elfos que antaño vivían y trabajaban aquí. Os instalaremos en una de las posadas construidas especialmente para vuestra raza. Caramon en particular se sintió aliviado. Ya había tenido que meterse encogido en vagones y cajas elevadoras pensadas para el tamaño de los enanos y le había preocupado tener que pasar la noche en una cama hecha para las piernas cortas de esa raza. La posada estaba en mejores condiciones que el resto de los edificios ya que algún enano emprendedor la utilizaba en la actualidad como almacén. Tenía 2 plantas, con ventanas de cristaleras emplomadas y una sólida puerta de roble. Antes del cataclismo esta posada estaba abarrotada todas las noches, dijo Arman mientras conducía a sus invitados al interior del establecimiento. Los mercaderes venían de todas partes de Ansalon, desde Istar, Solamnia y Ergot. En tiempos, este salón retumbaba con las risas y el tintineo de las monedas de oro. Ahora no se oye nada, salvo los chillidos de las ratas. Raistlin se recogió los pliegues de la túnica con gesto de asco cuando varios roedores, asustados con la repentina luz que irradiaba la larva de un farol, salieron corriendo en todas direcciones. Al menos las camas son de nuestro tamaño, dijo Caramon con agradecimiento. Y también lo son las mesas y las sillas. Añora solo falta que tuviésemos algo de comer y de beber. Mis soldados os traerán carne, cerveza y ropa de cama limpia, les informó Arman,
que se volvió hacia Flint. Sugiero que los dos disfrutemos de una buena noche de sueño y partamos hacia el Valle de los Sands mañana a primera hora. Armand vaciló un instante antes de añadir, porque supongo que es allí a donde vamos, ¿verdad? La única respuesta de Flint fue un gruñido. Se dirigió hacia una silla, se sentó pesadamente en ella y sacó un tarugo de madera y el cuchillo de tallar. Armand Cara se quedó de pie en el umbral, clavada la vista en Flint, al parecer esperando a que el enano revelara algo más. Obviamente Flint no tenía nada más que decir. Tanis y los otros seguían parados y miraban en derredor la posada envuelta en penumbra, sin saber qué hacer. Armand frunció el entrecejo. Era evidente que quería ordenar a Flint que hablara, pero no estaba en posición de hacer tal cosa. Apostaré guardias fuera para que no se perturbe vuestro descanso, dijo por fin. Raistlin soltó una risa sarcástica y Tanis le asestó una mirada de advertencia antes de darse media vuelta. Stun fue hacia un rincón y sacó con esfuerzo uno de los bastidores de madera para cama que estaban amontonados junto con barriles, cajas y cajones en embalaje. Caramon se ofreció a ayudarlo, así como Taz, aunque lo primero que hizo el Kender fue ponerse a abrir agujeros en una caja de embalaje para ver si podía atisbar lo que había dentro. Armand nos observaba mientras Flint seguía tallando. Al fin, Armand se dio un tirón de la barba y les dijo si querían hacer alguna pregunta. Sí, contestó Caramon, que sostenía en vilo sobre la cabeza uno de los pesados bastidores de cama para colocarlo en el suelo. ¿A qué hora cenamos? La comida que les dieron era sencilla y la regaron con cerveza de una de las barricas. Armand Cara se marchó por fin. A Tanis le daba pena el joven enano y se sentía molesto con Flint, que al menos podría haberse mostrado agradable con Armand puesto que los sueños que había albergado toda su vida acababan de hacerse añicos. Pero Flint estaba de un humor de perros y Tanis no le comentó nada porque supuso que cualquier cosa que dijera solo serviría para empeorar las cosas. Flint comió en silencio, engullendo la comida con rapidez, y cuando acabó se fue de la mesa y se puso de nuevo a tallar el tarugo. Stun estuvo todo lo que duró la cena sentado tieso como un palo, su desaprobación patente en el bigote erizado y en el brillo helado de sus ojos. Raistlin picoteó de su plato y comió poco, absorta la mirada y sumido en sus pensamientos. Caramon bebió más cerveza de lo que le convenía y se quedó dormido con la cabeza apoyada en el tablero de la mesa. El único que habló fue Tasleo, que parloteó sin parar sobre los excitantes acontecimientos del día y sin que en ningún momento pareciera darle importancia al hecho de que nadie le prestara atención. De repente Raistlin apartó el plato y se puso de pie. Voy a estudiar mis hechizos y no quiero que nadie me moleste. Se apropió de la única silla cómoda y la llevó cerca del gran hogar de piedra, donde Tanis había conseguido encender un pequeño fuego. El mago dirigió una mirada de desagrado a su gemelo que, tirado sobre la mesa, exhalaba vapores de cerveza con cada ronquido. Confío en que alguien acueste a ese zoquete, dijo. Luego sacó el libro de conjuros y se ensimismó en la lectura. Stun y Tanis llevaron al ebrio guerrero hasta la cama más sólida y lo echaron en el colchón. Después, Stun se acercó a Flint y se paró junto al enano, prendida la mirada en él. Flint, no puedes hacer esto, dijo. El cuchillo del enano se deslizó por la madera y una astilla bastante grande salió disparada por el aire y estuvo a punto de dar a Taz, que se entretenía en hurgar con una ganzúa el cerrojo de un arcón grande para forzarlo. No puedes salir en una misión de tanta importancia con ese arma en caras. Para empezar, albergo ciertas dudas sobre que esté en su sano juicio. En segundo lugar, es demasiado peligroso. Deberías negarte a ir a menos que uno de nosotros te acompañe. Pequeñas virutas salían enroscadas del filo del cuchillo de Flint e iban a caer a sus pies. El rostro de Stun enrojeció. Los Sands no pueden negarte eso, Flint. Solo tienes que decirles que no irás a buscar el mazo sin llevar la debida protección. Yo estaré encantado de servirte de escolta. Flint alzó la vista hacia él. Va, dijo y bajó la vista de nuevo al tarugo. Otra astilla salió volando. Lo que escoltaría sería el mazo fuera de Torvardin hasta Solania.
Sturm golpeó la mesa con el puño y los platos tintinearon. Tas se sobresaltó y dejó caer la ganzúa. Increpó el kender, serio. No hagáis ruido. Raistlin y yo intentamos concentrarnos. El mazo es vital para nuestra causa. Reprochó el caballero, furioso. Baja la voz, Sturm, lo previno Tanis. Las paredes son gruesas, pero la puerta no, y los guardias están justo al otro lado. Solo hablan enano, replicó el caballero, aunque bajó el tono. Dio un par de vueltas por el salón con intención de calmarse y después volvió junto a Flint. Me disculpo por gritar, pero no creo que entiendas la importancia de tu empresa. La Dragonlance es la única arma que sepamos que puede matar a esos dragones del mal y el mazo de caras es el único que se puede utilizar en la creación de las Dragonlances. Si llevas el mazo a los caballeros serás un héroe, Flint. Se te honrará en leyendas y cantos por siempre. Lo que es más importante, salvarás miles de vidas. Flint no lo miró, aunque parecía interesado en lo que decía el caballero. El cuchillo se deslizó más despacio sobre la madera, ahora solo caían unas pocas virutas. A Tanis no le gustó el rumbo que estaba tomando la conversación. ¿Acaso has olvidado la razón por la que vinimos aquí, Sturm? Le preguntó Tanis. Vinimos a buscar un refugio seguro para 800 hombres, mujeres y niños. Flint ha prometido entregar el mazo a los enanos si lo encuentra. A cambio, Onfel ha prometido que los refugiados podrán entrar en Torvardin. No lo hará si intentamos irnos con el sagrado mazo de los enanos. De hecho, probablemente no saldríamos vivos de aquí. Afronta los hechos, Sturm. La Dragonlance es una quimera, una leyenda, un mito. Ni siquiera estamos seguros de que tal arma haya existido. Algunos sí lo estamos, repuso el caballero. Los refugiados son reales y el peligro que corren es real, replicó el semielfo. Convengo con Sturm en que no deberías ir solo mañana, Flint, pero debería ser yo el que te acompañara. Así que no te fías de mí, ¿es eso, semielfo? Sturm se había puesto lívido. Me fío de ti, Sturm, contestó Tanis con un suspiro. Se quedarías la vida por mí, por Flint o por cualquiera de nosotros. No dudo de tu valor, de tu honor ni de tu amistad. Pero es que, me preocupa que estés siendo poco práctico. Has trocado el sentido común por un sueño ilusorio de salvar al género humano. Sturm sacudió la cabeza. Te respeto, Tanis, como habría respetado al padre que apenas conocí. En este asunto, sin embargo, no puedo ceder. ¿Y si salvamos a 800 ahora, solo para perder a miles cuando la maligna reina caiga sobre Ansalon para conquistarlo y esclavizarlo? Puede que la Dragonlance sea un sueño ahora, pero está en nuestras manos convertir ese sueño en realidad. Los dioses me trajeron aquí para buscar el mazo de caras, Tanis. Lo creo de todo corazón. Los dioses me dijeron a mí dónde encontrarlo. Sturmbrickblade, intervino Flint mientras se guardaba el cuchillo en el cinto, se ponía de pie y echaba al fuego el tarugo que había estado tallando. Me voy a acostar. Sturm tiene razón en una cosa, Flint, insistió Tanis. Deberías decirles a los Sans que quieres que uno de nosotros te acompañe. Me da igual quién sea. Lleva a Sturm, a Caramon. Pero lleva a alguien. ¿Lo harás? No. Flint se dirigió hacia una cama que tenía el tamaño adecuado para un enano y que había encontrado en otro rincón del salón. Sé lógico, amigo mío. Tanis empezaba a exasperarse con la tosudez del enano. No debes ir solo con Arman Caras. No puedes fiarte de él. De hecho, Flint, si quieres un compañero que te sea realmente útil deberías escogerme a mí, dijo Raistlin desde su sitio junto al hogar, como si alguien se fiara de ti. Sturm asestó al mago una mirada torva. Yo tendría que ir. Flint se paró en seco en mitad de la estancia y se giró para mirarlos. Tenía el semblante lívido de rabia. Antes me llevaría al Kender que a cualquiera de vosotros. Ya lo sabéis. Echó a andar hacia la cama mientras Tasleov se incorporaba de un brinco. Yo
«Vas a llevarme contigo, Flint», gritó con entusiasmo. «No voy a llevar a nadie», bramó. Llegó junto a la cama, se tumbó, se tapó con la manta hasta la cabeza y se dio media vuelta, de espaldas al grupo. «Pero Flint, acabas de decir que», gimió el Kender. «Taz, déjalo en paz», ordenó Tanis. «Dijo que me llevaba», discutió Taslev. «Flint está cansado». «Todos lo estamos. Creo que deberíamos acostarnos. A lo mejor vemos las cosas con más claridad por la mañana». Flint dijo que iba a llevarme, masculló el Kender. «Debería afilar mi daga». Se puso a hurgar en los saquillos para buscarla. Encontró la piedra de amolar, pero no daba con mataconejos. Como se fue topando con un montón de cosas, a cual más interesante, se olvidó completamente de la daga. Raistlin cerró su libro con un golpe seco. «Espero que los dos estéis satisfechos», dijo el mago, cuando pasó junto a Sturm y Tanis, de camino a su lecho. «Cambiará de parecer por la mañana», contestó el caballero. «Yo no estoy tan seguro». Tanis miró la espalda del enano. «Ya sabes lo testarudo que puede llegar a ser. Lo haremos entrar en razón», manifestó Sturm. El semielfo, que de vez en cuando había intentado razonar con el viejo e irascible enano, no albergaba muchas esperanzas. Flint yacía con la mirada prendida en la oscuridad. Sturm tenía razón. Tanis tenía razón. Hasta Raistlin tenía razón. La lógica dictaba que uno de ellos lo acompañara al día siguiente. Ornfell se lo permitiría si hacía de ello un problema. Los Sans no tendrían elección. Sin embargo, siguió dándole vueltas al asunto y acabó cayendo en la cuenta de que había tomado la decisión correcta. Que la hubiese tomado por razones equivocadas no la hacía menos acertada. «El mazo del honor no les pertenece a los caballeros y sus sueños de gloria», se dijo para sus adentros. «Tampoco les pertenece a los elfos. Ni a los humanos, por muchos problemas que tengan. Han de ser los enanos los que decidan qué hacer con él, y si eso significa utilizarlo para salvarnos, que así sea». Esa era una buena razón y sonaba estupendamente, pero no era la única por la que Flint quería ir solo. «Esta vez, el héroe seré yo». Claro que siempre cabía la posibilidad de que el héroe fuese Armancaras, pero Flint no lo creía probable. Reorx le había prometido que, si se ponía el yelmo, el mazo sería su recompensa. Flint Fireforge, salvador del pueblo, unificador de las naciones enanas. Puede que incluso Flint, rey supremo. Flint sonrió para sí. Eso último no pasaría casi con toda seguridad, pero también un viejo enano tenía derecho a soñar o no.